tecnológico. Dale. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi Señor. Y ya. Amén. Feliz sábado, mi hermano querido. Feliz sábado. Tiempo ya estoy en un culto, pero qué bueno estar aquí de manera presencial, ¿cierto? Qué bonito estar aquí delante nuevamente. A mí me gusta estar aquí delante. Y bueno, eso. Me vamos a vamos a sentar por si acaso. Vamos a esperar. Ya. Pero bueno, para comenzar con la palabra del Señor, vamos a orar, ¿ya? Para que sea Él que guíe este mensaje. Querido buen Dios que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este día, Señor, que pedimos que nos dirijas, nos guíes, Señor, con tu palabra, y que podamos entender y saber qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Nosotros todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hay un concepto que está muy arraigado hoy en día en varios aspectos, ¿cierto? En varios ámbitos laborales, incluso también en las competencias de equipo, que es el trabajo en equipo. Ahí el primer himno habla de la unidad, ¿cierto? Cuando vemos una competencia de kayak, ¿no? O de esto, no me acuerdo cómo se llama el deporte, pero cuando todos van remando, ¿cierto? Canotaje. Canotaje, no, pero parece que es canotaje igual. Pero es cuando son varias personas que van remando, ¿ya? Pero ¿qué sucede si estas personas están divididas o diferenciadas? ¿Hay problema? Pero igual, me siento. Gracias, Iván. Entonces, ¿qué pasa si las personas que van en ese equipo no están unidas, o hay diferencia, o hay, digamos, alguna riña dentro de ese equipo? Ese bote también no va a avanzar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un bote solo rema para un lado nomás? ¿Qué va a pasar con este bote? Solo va a dar vueltas en un sitio, ¿cierto? No va a avanzar en la meta. Va a tener que llegar solamente. Bueno, aquí en nuestra iglesia hay algo similar. Y más importante, porque esto es del Señor, es eterno, ¿cierto? Que es la unidad de los hermanos de la iglesia. Es un concepto que hoy en día también siempre hay diferencias entre los hermanos, ¿cierto? Y quiero que tengan toda la Biblia en el capítulo Juan, capítulo 17, ahí. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, vamos a leer algunos versículos, hay una preocupación que tenía Jesús, ¿ya? Cuando estaba en el jardín del Getsemaní. Y él, por ejemplo, tenía una preocupación por aquellas personas que habían salido del mundo. Eso está en Juan 17:6. ¿Ya? Y santificaros en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí se refiere a las personas, claro, que habían salido del mundo. ¿Ya? Ahí vemos que estaba muy preocupado el Señor porque ¿qué iba a pasar con su iglesia en el futuro? ¿Qué iba a suceder? Sabemos que Satanás, el enemigo, se ha encargado de entrar a la tierra y que haya diferencias entre los hermanos, entre las familias, entre compañeros de trabajo. ¿Cuánto vemos que hay diferencias, cierto? O hay un pelambre. O hay una diferencia de opinión. Pero eso es cuando ocurre eso. No hay unidad, hay desunión, ¿cierto? Para que la obra avance, para que más personas puedan conocer de una espíritu, de personas unidas trabajando en eso de que todos vayamos para el mismo lado, tengamos la misma dirección, ¿cierto? Incluso aquí Jesús lo dice en Juan 17:21, aquí lo podemos leer, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué sucedería si la gente hay diferencia? ¿No van a creer que Dios envió cómo Dios envió a Jesús
a una iglesia que está dividida o que está desunida? No lo va a ver, ¿cierto? Tenía esa preocupación Jesús, ¿ya? Incluso ese versículo, el 17 dice, esta unidad es el más poderoso testimonio que la iglesia puede ofrecer, pues provee la evidencia, porque en un inicio ya que Jesús está unido con su Padre, ¿cierto? Y lo mismo quería para el pueblo de Dios. Sabemos lo que está ocurriendo, sabemos las cosas que están sucediendo, ¿ya? También en Juan 17:23 hay algo también que es importante que destacar, dice ahí. Dice, el abnegado amor de Cristo por la humanidad, él afirmó, yo en ellos y tú en mí, permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Se dan cuenta que es importante que alcancen la perfección en lo de como hermanos de iglesia? Alcancemos esa perfección. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una iglesia es desunida, cuando hay desorden, cuando hay dificultades, hay problemas, hay peleas? Los ángeles nos pueden orar. Elena Paz lo dice en la parte que los ángeles nos pueden ayudar de forma armoniosa en esta unidad. Entonces, aleja, se acaba porque nos han permitido que estén en una iglesia dividida. ¿Ya? Sigamos. Aquí Jesús tenía dos tipos de unidad en mente, que era la unidad en espíritu, que los quiero invitar a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 13. Si alguien lo tiene por ahí, si lo quisiera leer, ¿me pudiera ayudar? 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Hay dos tipos de unidades que Jesús quería, que Cristo quería en mente para su iglesia. ¿Alguien lo tendrá por ahí? Venga. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo fin. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí? Tengo mi torpedo aquí. Cosa que estamos instalando todo el día, así. Eso, yo siempre predico aquí paradito y... Entonces, claro, como decía, como leyó Mayla, todos fuimos bautizados por los mismos espíritus. Por los mismos espíritus, no por espíritus diferentes. Fuimos bautizados por el mismo espíritu. Dice ahí diferente, que sea la etnia, dice que sea el gentil y el judío. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. Entonces, ¿por qué debería haber división? No debería haber. Porque todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. El Espíritu Santo, dice aquí en mi torpedo aquí, es la fuerza impulsora que subyace a la unidad de la iglesia. Por su intermedio los creyentes son conducidos hasta ella. Al llamar a los miembros de todas las nacionalidades y etnias, el Espíritu Santo los bautiza en un cuerpo, el de Cristo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es el impulsador de esta unidad. ¿Y qué sucede? Muchas veces nos dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el yo muy arraigado. Hay un yo que está latente ahí. Y que tenemos que estar siempre constantemente luchando con él. Y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que haya esta unidad. Imagínense, hermanos queridos, cuántas personas siguieran. Eso no contó la iglesia, yo he visto harto casos, pero si era una iglesia unida, ¿cuántas personas querían conocer a Cristo porque están testificando que hay unión y no desunión? ¿Cierto? Y muchos se excusan, ¿no? He escuchado así, no, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y se excusan las personas. Hay personas que se excusan. No, yo soy pecador, por eso no puedo arreglarme con el hermano que tuve una dificultad. Y pasa, lamentablemente pasa, pero Dios es más fuerte. No nos podemos dejar guiar por el enemigo es encargado de engañar, ¿cierto? Es el artista del engaño. Permite la disculpa, nos mete cosas en la cabeza, hace que peleemos a las demás y nosotros lo escuchamos. Porque es nuestro Dios está en esa naturaleza que nosotros nos tiene ahí. ¿Ya? Incluso aquí dice, a medida que ellos crecen en Cristo, las diferencias culturales no causan división. Cuando crecemos en Cristo, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, cuando no hay diferencia, no hay alguna situación, el Espíritu puede trabajar tranquilamente y quiebra todas esas barreras entre ricos y pobres. Las quiebra realmente porque el Espíritu Santo es fuerte, ¿sí? Hermano, el Espíritu Santo no es una simple cosa, es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo, hermanos. También dice, ese sería, digamos, lo que voy a ver como unidad en el Espíritu, que todos seamos unidos en el mismo Espíritu porque fuimos bautizados bajo el mismo Espíritu. También que seamos unidos en la fe. La diversidad de dones de ningún modo implica diversidad de creencias. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra fe. También queremos ser todos unidos en la misma fe. ¿Qué sucede si yo me pongo a interpretar la Biblia de una forma como yo quiera?
Estamos mal. y se lo impongo a otro hermano. No. ¿Estoy haciendo lo correcto? No, porque todos tenemos que tener la misma fe. ¿Cierto? Dice aquí, por ejemplo, Elena White dice: Dios está guiando a su pueblo para que salga del mundo con el fin de colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús quiere disciplinar y preparar a sus hijos. No estarán en desacuerdo creyendo una cosa y teniendo otra, una fe y opinión totalmente opuesta. Tenemos que tener la misma fe. Eso es lo que quiere decir, que seamos unidos en la misma fe. Aquí aparte, también quería resaltar que aquí, por ejemplo, como somos un único miembro, un cuerpo, cada papel es importante en esta iglesia. A veces uno se disminuye y dice, pucha, no, yo no tengo un don específico para el Señor, no tengo ese don, no, mejor no participo en la iglesia. Todos somos importantes, hasta el bebé más pequeño, todos somos importantes. No hay diferencia alguna porque a Dios a todos nos creó de la misma forma, y a todos nos somos por igual. Yo puedo tener una discapacidad, usted me ha visto caminando, ¿cierto? También tengo una labor que cumplir acá. Pero no hay diferencia en que yo camine diferente a ustedes. Es porque el Señor tiene un plan maravilloso para todos nosotros, y es necesario que todos estemos unidos, ¿cierto? Indiferencia que seamos flacos, gordos, por ejemplo, chicos, bajos, ya caminamos de una forma distinta, caminamos un tema tal, no. Todos somos importantes en esta iglesia. Y esa es la idea para que Dios quiere que crezca la iglesia. Que estamos todos unidos, pero tiene que haber unidad. Unidad, no debe haber diferencia, yo no debo andar pelando a mi hermano. ¿Qué me dice el Señor si sabe que estoy pelando a mi hermano? ¿Se hace sentir mal? No. Uno no debe estar pelando a los hermanos. Ni peleando, ni teniendo peleas, ni peleando detrás, no. Debemos apoyarnos los unos a los otros. Porque así el Señor lo quiere, porque quiere una iglesia unida, no dividida. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos ser moldeados por el Señor. Para que no ocurran estas diferencias, le digo yo. Eso, unidos en fe también. Dice aquí, por ejemplo, en los últimos días de la iglesia de Dios estará compuesta por personas que compartan la verdad del Evangelio eterno. La vida de esas personas serán caracterizadas por la observancia de los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14, 12. Juntos proclaman al mundo la invitación a la salvación procedente de Dios. Pero si somos desunidos, ¿van a querer que el Señor nos salve? ¿Van a querer conocer que el Señor nos salve? No, hermano. ¿Cuán importante es la unidad de la iglesia? Una gran pregunta. La unidad es esencial para la iglesia. Sin ella, la iglesia fracasará en el desempeño de una sagrada misión. La misión que estamos haciendo como iglesia no es una misión cualquiera, es una misión importante y una misión para la vida eterna. No es una misión chiquita, no es una misión, necesito comprarme esto, tengo que cumplir esta misión. No, es una sagrada, dice, es una sagrada misión la que estamos haciendo hoy en día, la que estamos cumpliendo. La unidad hace eficaz el esfuerzo de la iglesia. Los hombres no obedecen muchas veces las palabras de Jesucristo para buscar unidad en fe, espíritu y doctrina. No trabajan por la unidad del Espíritu, por lo cual oró Jesús, la cual influiría a fin de que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al mundo. Aquí vemos que hay diferencias, ¿cierto? El ser humano, por ser pecador, por esta naturaleza que se implantó, nosotros, dice, no trabaja la gente lamentablemente, pero dice, aquí miren, esto también lo dice Elena White: si la unidad por la cual Cristo oró existiera entre los hijos de Dios, esto daría un testimonio viviente y reflejaría una luz clara que brillaría en medio de las tinieblas morales del mundo. ¿Se dan cuenta? Lo que dice aquí qué maravilloso sería que estas tinieblas, ojalá que estuviera pronto ya. Pero existen diferencias aún. Hay diferencias entre las personas. Hay peleas, incluso, no hablo también solo en el ámbito de los hermanos de iglesia. También tenemos un vecino, tenemos un compañero de trabajo, tenemos un compañero de colegio. También nosotros debemos ser testimonios vivos. ¿Qué pasa si yo me ven, el hermano va a la iglesia, pero lo vi peleando con un compañero ahí en el colegio? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Para qué ir a la iglesia? Porque también tenemos que, no solo nuestra iglesia, también tenemos que dar testimonio afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la unidad de la iglesia es la que capacita para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos y los mundanos. ¿Ven qué importante lo que dice nuestra hermana Jai? Es importante que haya unidad. Es importante porque de esa forma nosotros podemos llegar a personas que no creen en Dios. ¿Qué pasa? A ver, yo me acuerdo hace tiempo, no voy a contar la historia de mi casa, pero lo vuelvo a resaltar. Si un hermano viene pasando por la iglesia y ve a dos hermanos que están pelando afuera, van a querer entrar a la iglesia. Pucha, son cristianos, ¿y qué es lo que me están dando? No van a querer entrar porque ven que hay pelambre, hay cahuín. No, hermano querido, no, por algo fuimos bautizados en un espíritu.
Por algo tenemos ahí el Señor, por algo estamos trabajando para que la obra avance. Recién hablaba, justo que no habla del diezmo de esas cosas, es porque la iglesia ha ido creciendo, porque ha ido avanzando, pero porque hay unión. Y ojalá se siga fortaleciendo la unión. No decaiga, porque el enemigo de verdad usa distintas herramientas, distintas formas de engañar a las personas para que haya diferencia, haya alguna rencilla, y no debemos permitirlo, debemos escuchar el Espíritu Santo. ¿Ya? Miren, aquí dice, la unidad revela, también esto lo dice la hermana de Juan, la unidad revela la realidad del reino de Dios. Los ángeles, como dije anteriormente, los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más cerca imitemos la armonía y el orden de la vuelta angelical, más éxito tendrán los esfuerzos ángeles celestiales en nuestro favor. ¿Se dan cuenta cuando hay orden, hay unidad? Los ángeles no van a poder trabajar de una forma maravillosa. Pero si ven, ¿cómo vamos a dejar que también van a trabajar? ¿Qué más dice acá? Dice, todos los que deseen la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar al unísono con ellos. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprendan. Y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos, pero nunca estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad, la desorganización y el desorden. ¿Se dan cuenta cuánto es importante que seamos unidos, ordenados? Porque Dios es un Dios de orden. Pero para eso debemos ser unidos. Es lo principal. La unidad demuestra la fuerza de la iglesia. Una iglesia verdaderamente próspera y fuerte cuando sus miembros están unidos a Cristo y uno con los otros trabajando armoniosamente en favor de la salvación del mundo. Una iglesia unida resistirá los ataques del enemigo. El enemigo, hermanos queridos, cada día ataca a nuestra iglesia. Cada día. No es solo, ahora esto nos está atacando, no, siempre, cada día está atacando. Porque anda como león, buscando a quien devorar. Dice, bueno, pues las son impotentes contra el enemigo. Claro, dice, una iglesia unida resistirá los ataques del enemigo, pues los poderes de las tinieblas son impotentes contra una iglesia cuyos miembros se aman unos a otros. Así como Cristo nos debemos amarnos los unos a los otros. De esa forma también podemos resistir a las acechanzas del enemigo. Amarnos unos a otros. Eso es lo que nos enseña el Señor, ¿no? Amén. Eso es lo que nos enseña, amarnos los unos a los otros. Cuando, por ejemplo, queremos perdonar a alguien o nos cuesta perdonar a alguien, ¿qué nos dice el Señor? ¿Si alguien puede recuperar la memoria? ¿Qué le dice? Pedro pregunta, ¿o no? Le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces te perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, 70. 70 veces 7. ¿Se dan cuenta? No cuesta, muchos dicen cuesta. Pero con el Señor al lado podemos lograr muchas cosas porque Él tiene un poder mucho más maravilloso que el enemigo. El enemigo al final del tiempo va a ser destruido. ¿Cierto? Dice, mira, hay otro ejemplo aquí, claro. Dice, cuando en una orquesta, dice, el resultado de una iglesia unida puede ser comparado con el desempeño de una orquesta. Cuando los músicos están afinando los instrumentos, producen un sonido extraño y desagradable. También suena súper raro. Pero dice, cuando el maestro aparece y todas las miradas se dirigen hacia él, obedeciendo su obediencia, los sonidos se desconectan, todo da lugar a la belleza y a la armonía. ¿Se dan cuenta cuando nosotros ponemos a Jesús en el primer lugar? ¿Cómo va a avanzar metafóricamente la orquesta de nuestra iglesia? Va a sonar bien, va a sonar bonito, ¿cierto? Y más personas la van a querer escuchar. Porque tenemos un representante, hay un centro que está ahí. Es Cristo mismo el que está ahí, en el centro de nuestra unidad. Entonces, más personas van a querer escuchar esta melodía, esta orquesta. Una metáfora por si acaso, pero es para que se entienda. Pero, ¿cómo alcanzamos esta unidad? Gran pregunta, ¿cómo alcanzar esta unidad? Dice, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y la familia no estriba en la diplomacia ni la administración, ni en el esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Aunque habrá que hacer mucho de esto, si no lo unión con Cristo. Elena Juan lo dice en el lugar cristiano en la página 158. Debemos pasar tiempo con Cristo. Si no estamos lejos de Cristo, difícilmente vamos a ser unidos. ¿Por qué? Porque el orgullo muchas veces nos va a ganar. Porque no estamos pasando tiempo con Cristo. Y Dios quiere que te saque estas cosas. Te sacan estas cosas, pero el orgullo, la rabia, esa rabia que uno tiene por el hermano que está al lado, esa persona que dijo algo de mí, mi compañero que me peló, mi compañero que me pegó, o no sé, la vecina de al lado que dijo que yo era feo. Es un ejemplo nomás, ¿ya? Un ejemplo. Pero cuando pasamos nos acercamos a Cristo, todo es diferente, porque estamos haciendo que Cristo sea el que rige nuestras vidas, sea el centro de todo. Y al pasar tiempo con Él, nosotros vamos
vamos a empezar a pensar diferente. Ya el hermano no lo vamos a mirar de una forma distinta porque Cristo me enseña de esta forma. ¿Se dan cuenta? Porque Cristo cada vez está transformando y nosotros debemos dejarnos que Él también nos moldee, para que nosotros también podamos aprender a perdonar, para que miremos al hermano que está al lado como un igual, no como esa persona que me hizo daño o porque ya, le doy el ejemplo por mi, no vayas a estarte chiquillo porque camina chueco o camina con discapacidad, no estoy apelando a lo que Dios dice, amar a todos iguales. ¿Se dan cuenta? Claro. Cuando Cristo inició su obra mediadora al lado de su Padre en el cielo, garantizó que el blanco de tener su pueblo unido no era una ilusión, tenía fe que el pueblo fuera unido. A través del Espíritu Santo concedió dones especiales, cuyo propósito particular era establecer la unidad de la fe entre los creyentes. Al analizar dones, el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Esos dones fueron concedidos a la iglesia con la intención de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Todos tenemos dones. Por eso, como dije antes, cada persona que está aquí es importante para la obra del Señor. Amén. Es importante, cada uno tiene un labor. Como dice, hay unos que son maestros, profetas, independientes. Hay muchos dones que el Señor da. No solo el versículo, pero todos aquí son importantes. Todos son importantes. Cada uno, hasta las personas más pequeñas. Pero tiene que haber unidad. Unidad entre todos. ¿Ya? En nuestra búsqueda de unidad no podemos sacrificar la verdad que hicieron de nosotros un pueblo distinto. La Biblia, hablando del Espíritu Santo, afirma que Él es el Espíritu de la verdad. En su oración intercesora, Cristo le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Por lo tanto, para que puedan experimentar la unidad de los creyentes, deben recibir la luz que brilla de la palabra. Por eso es importante, mi hermano, que siempre tengamos esa comunión con el Señor cada mañana, para que nos quite esas cosas que puedan desunir en la iglesia. Pasar tiempo con Él. ¿Ya? Debemos dejarnos, que no sé cómo explicarlo. Pero ya, dice: una iglesia unida por el poder del Espíritu Santo se transforma en un refugio contra los ratos satánicos de la desunión. El principio básico de esa unidad viene de la unión diaria del creyente con Cristo. Una iglesia individual que desarrolló y consolidó el hábito de orar, leer, examinar y meditar en la palabra de Dios y de alabar, ciertamente estará unido con lazos fraternos del amor. ¿Ven que es importante que pasemos tiempo con Cristo? La idea es que nuestro carácter se asemeje a Él, para que podamos mirar a las personas de una forma distinta y no haya diferencia. Es importante, mis hermanos, porque Cristo viene pronto, no es una metáfora, es un hecho que viene Cristo. Es un hecho que viene, no es una simple fábula, no. Es un hecho que viene. Y mucha gente le falta conocer al Señor. Pero si somos desunidos, no hay que querer conocerlo. Aprendamos a ser unidos desde ya. Aprendamos a comunicarnos aprendamos a estar juntos con el Señor. Aprendamos a intentar de mirar cómo Él ve a los demás. Aprendamos a perdonar también, que es importante. Entonces, por eso hay muchas dificultades. Aprendamos a perdonar principalmente, mi hermano. Porque de esa forma la iglesia va a seguir creciendo y más personas lo van a querer seguir por ser. Pero tiene que haber unidad. ¿Ya? Cuando nos alimentamos individualmente y colectivamente a la misma fuente, es imposible que no tengamos todos el mismo parecer y sentimiento en relación con el objetivo y la misión de la iglesia global. Ya, no, esa era la verdad. Pero es importante, hermanos queridos, que seamos unidos. Faltan hacer muchas cosas, falta avanzar mucho. Esto no es un reto, no se sientan mal, ya no es un reto, es que el Señor nos ama tanto a nosotros y Él quiere que seamos personas unidas, que amemos a los demás tal como son. Que saquemos el yo adentro, que nos saquemos eso que nos hace tener algo contra el vecino, el hermano. Ha pasado tantas veces que es triste verlo, porque Dios no nos creó con ese fin, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Bueno, y espero les haya gustado, hermanos queridos. No la hice tan larga porque me está partiendo de pie, pero ya lo voy a solucionar porque me van a tener un calambre, entonces, pero por eso no lo hice tan largo, ¿ya? Así que el Señor los bendiga mucho, que esto nos sirve, que lo guardemos en nuestro corazón, porque es muy importante el hombre. Es muy importante para que la iglesia crezca, y es necesario que nosotros estemos unidos. Amén. Eso es más. Muy bien, agradecemos a Patricio, ¿cierto? Saludemos, Patito. Vamos a Bien, Patito.
Vamos a cantar con alegría en el corazón el himno 488 que se llama Al andar con Jesús.